Hola, me contenta mucho que me acompañan en esta ocasión. Ya llegamos al Salmo número 4, así que con la ayuda del Señor quisiera considerar con ustedes el cuarto Salmo, si lo quieren buscar en la Biblia, para que le demos lectura a este Salmo de David. Dice el Salmo 4: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración, hijos de los hombres. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sela. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí tenemos entonces la lectura del Salmo número 4 en este estudio que estamos haciendo de los 150 salmos que tenemos en la palabra de Dios. Omití la lectura del título y lo voy a leer ahorita para comenzar con eso. El título del salmo es Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Cuando dice ahí al músico principal es porque va dirigido al superintendente o el director o el encargado del canto. Y entonces a eso se refiere cuando dice al músico principal, y esto es algo que vamos a encontrar en muchos de los títulos de los salmos. Se dirige al músico principal. Dice aquí que es sobre Nehinot. Esta palabra en hebreo, Nehinot, significa que da una instrucción para que el canto sea cantado junto con instrumentos de cuerdas, sobre Nehinot. Y nos dice el salmo quién es su escritor, es el rey David, pero no se nos especifican las circunstancias en las que David se encontraba cuando él escribe este salmo, como sí lo hizo en el salmo número 3 que estudiamos ya. Veíamos en el salmo 3 que él escribe ese salmo cuando él va huyendo de su hijo Absalón. Aquí en el salmo 4 lo escribe David, pero no sabemos en qué circunstancias se encontraba. Vamos a comenzar entonces ahora con el versículo 4. David le dice o le pide a Dios: respóndeme cuando clamo. No solamente David quiere orar, no solamente él quiere hacerle saber sus peticiones a Dios, pero él tiene un profundo deseo de ser escuchado y que su oración sea respondida. Y así nosotros también deberíamos de orar con ese deseo incesante que Dios escuche y Él conteste nuestras oraciones. No podemos faltarle el respeto, no podemos exigirle a Dios, pero sí deberíamos. Dios sí quiere ver perseverancia, una respetuosa insistencia en nuestras oraciones para que Él vea que realmente le necesitamos y que dependemos en Él. Y se va a referir David a Dios de una manera muy particular acerca de Dios. Lo va a llamar el Dios de mi justicia. Y si busqué correctamente, esta es la única ocasión en la que encontramos esta expresión, esta manera de dirigirse a Dios. David está pensando en el hecho de que Dios es el Dios de mi justicia. Justicia, como sabemos, tiene que ver con rectitud. Y él está reconociendo la perfecta rectitud que hay en Dios a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a ver que David está siendo calumniado y aún así David reconoce que Dios es el Dios de mi justicia. En el libro de los Salmos tenemos el tema de la justicia de Dios, se repite constantemente. En el Salmo 9 está el trono de justicia. También ahí en ese mismo salmo habla de cómo Dios juzga al mundo en justicia. En el Salmo 18 dice el salmista que Dios recompensa según su justicia. En el Salmo 23, que conocemos bien, Dios nos guía, o el buen pastor, mejor dicho, Jehová nos guía por caminos de justicia. En el Salmo 45 y versículo 7
Dios ama la justicia. El Salmo 97:6, los cielos declaran la justicia de Dios. En el Salmo 118, las puertas del templo son puertas de justicia. En el Salmo 119, versículos 123, 138, 144 y 172, la palabra de Dios es justa. En el Salmo 132, sus sacerdotes deben de vestirse de justicia. Entonces, todo lo que engloba a Dios tiene que ver con justicia. Y David está meditando en el hecho de que Dios es el Dios de su justicia. Y le va a decir a Dios que cuando estaba en angustia, esa palabra angustia es interesante en el hebreo. Cuando buscamos la palabra angustia tiene que ver con estar en un lugar estrecho, angosto. Es sentir la presión de la circunstancia por la que estamos viviendo tan intensamente que uno siente que está en un espacio reducido. Uno siente que quizás no hay esperanza y que uno está siendo presionado más allá de lo que puede soportar. Pero fíjense, el opuesto a eso es que David reconoce que cuando él estaba en angustia, él dice de Dios, tú me hiciste ensanchar. Y esa palabra ensanchar tiene que ver con expandir, hacer ancho, engrandecer algo. Y entonces, ¿cómo es que en la Biblia muchas veces la palabra ensanchar, Dios lo relaciona con la bendición de todo el territorio que Dios le dio a su pueblo? Y entonces siempre tiene que ver en la Biblia con las bendiciones de Dios y cómo Él nos cuida y cómo Él nos bendice. Y entonces Dios permite situaciones que nos angustian, que nos aprietan, pero a la misma vez Él permite esas situaciones en base a las palabras de David para poder engrandecer nuestras bendiciones y también engrandecer nuestro panorama espiritual. Y entonces esto es algo increíble que debemos de recordar cada vez que tú y yo estamos pasando por una situación de prueba, de angustia. Y le dice David a Dios, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Y cómo es que David había pedido que su oración fuese respondida? Ahora él pide que su oración fuese escuchada. Ahora, solamente antes de seguir al versículo 2, podemos notar algo que David está pensando en el pasado. David hace mucho esto en los Salmos. Él repasa las ocasiones en la vida cuando Dios lo fue librando de todos sus peligros, de todas sus pruebas. Y entonces esto le genera a él una confianza que el mismo Dios que le ayudó en el pasado es el mismo Dios que le va a ayudar en el presente. Y eso quizás se relaciona con las palabras de un himno que muchos de nosotros cantamos: el pasado nos causa loor y el futuro nos llama a confiar. Y entonces esto es algo que podemos tener en mente al pensar en las pruebas, que el Dios de ayer es el Dios de hoy, como dice Hebreos, y también es el Dios del día de mañana. Pasemos al 2. David se refiere a personas que le están causando daño, hablando de ellos, y dice hijos de hombres. Y él va a hacer una pregunta que se repite mucho en la Biblia: ¿hasta cuándo? Y usted pudiera buscar esta frase que se repite a lo largo de la Biblia, ¿hasta cuándo? Transmite angustia, transmite desesperación. Y él pregunta a estas personas: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Y cómo es que en el Salmo 3, David, su integridad física está en peligro porque su hijo Salomón lo está persiguiendo? Pero aquí en el Salmo 4 ya no es tanto su integridad física, es su integridad moral, su reputación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay personas que lo están calumniando. Hay personas que están diciendo mentiras acerca de él, lo critican, promueven chisme en contra de su persona. Y David pregunta: ¿hasta cuándo volveréis mi honra? O sea, lo bueno que hay en mí, ustedes lo tuercen para ser visto como una persona mala. Y yo quiero animarte. Tú pasas por circunstancias en las cuales sufres la calumnia. El Nuevo Testamento lo llama la maledicencia. Y este es un pecado que comúnmente pareciera visto a la ligera. Quizás pensamos que hay otros pecados más graves que nunca pensaríamos cometer, pero a veces hay una ligereza, una
una indiferencia en entender la seriedad que lleva la maledicencia, la calumnia. Pero yo quiero animarte. Yo lo he vivido, lo vivo constantemente. No sé si cada día se dicen cosas de mí que son mentira, pero sabes, yo me he dado cuenta en mi corta vida que realmente lo mejor es dejárselo en manos de Dios. Cuando uno trata de justificarse, de defenderse, de aclarar las cosas, muy pocas veces eso resulta para la resolución del problema. Lo mejor que yo te podría animar es poder dejarlo en manos de Dios. Poder esperar que sea Dios el que te reivindique a ti. Permitir que sea Dios el que saque la verdad a la luz y que se vea que lo que estaban diciendo acerca de tu persona no era verdad. Yo quiero animarte en eso. Esto es tristemente un pecado muy común entre nosotros los cristianos que deberíamos de evitar, pero lo que yo estoy enfocándome ahorita es cuando tú sufres lo que sufrió David, que su honra la torcían en infamia, que tú puedas dejarlo en las manos de Dios. Estas personas, la honra de David la torcían, la volvían en infamia. Ellos también amaban la vanidad. Estos son verbos muy intensos que David utiliza para describir a estas personas. Volveréis, porque ellos quieren hacer torcer algo. Después amaréis, ellos aman con todo su corazón la vanidad en vez de amar a Dios. Buscaréis, buscan la mentira. No es algo que sucedió repentinamente, no es algo que ellos buscan. Y entonces David les pregunta, ¿hasta cuándo van a amar, van a volver mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo van a amar la vanidad? Y número 3, ¿hasta cuándo van a buscar la mentira? La mentira es algo que debemos de erradicar de nuestras bocas. Nunca hay una justificación para hablar falso testimonio. Y Dios nos ayude a poder no vivir como vive la persona que no conoce a nuestro Dios, que lo hace continuamente. Y aquí en el versículo 2, al terminar, se hace esa mención de la palabra Selah, que notábamos hace algunos días, tiene que ver con una indicación que tiene que ver con la música, en el canto, en cómo se tocaba la melodía, etc. Pasamos al versículo 3. David dice de estas personas, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. Cuando David es rechazado, es aislado, David se goza en el Dios que lo ha escogido. Y eso te puede animar a ti. Cuando tú sufres rechazo, cuando tú sufres desprecio, acuérdate que tú eres alguien que Dios ha escogido con muchísimo amor, con muchísimo afecto. Piensa en cómo Dios hace una distinción entre nosotros y los perversos. Él habla del piadoso. Dios escoge el piadoso para sí. Esto pudiéramos relacionarlo. El profeta Isaías dice esas hermosas palabras: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Imagínate que nuestros nombres están esculpidos en las manos de Dios. Zacarías habla del pueblo de Israel y cómo Dios habla de Israel, que es la niña de su ojo. Y entonces David se conforta en pensar que Dios, a pesar de estos hombres que hacen todas estas cosas en mi contra, Dios, siendo yo piadoso, Él me ha escogido para sí mismo. Piadoso significa una persona que es fiel, una persona que es santa, justa, misericordiosa. Eso es lo que nos indica la definición de esta palabra si la buscamos. Y David habla de cómo Dios lo ha escogido al ser piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová oirá cuando yo a él clamare. En el versículo 1, ¿se acuerdan? Él pide ser oído. Aquí en el versículo 3, él afirma que es oído, que es escuchado por Dios. ¿Y cómo es que esto nos hace ver cómo el calumniador tendrá su recompensa? Dios castigará, no te preocupes de eso, a personas que hablan mal de tu persona. Pero el otro lado es que Él reconoce que el piadoso también tiene su recompensa, pero no es castigo, sino es bendición. ¿Cuál es su bendición? Que puede ser oído por parte de Dios. Ahora, quizás deberíamos de notar por qué a veces nuestras oraciones no son escuchadas.
David aquí habla de cómo Jehová oirá cuando yo a él clamare, pero la realidad es que hay ocasiones en las que nuestras oraciones hay algo que les impide llegar a la presencia de Dios. En Mateo, a veces nuestras oraciones no son escuchadas por nuestra falta de fe. En Juan 15, versículo 7, nuestras oraciones no son contestadas porque no permanecemos en Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, el estorbo ahí es un problema en el matrimonio. Es un estorbo que mi oración llegue a la presencia de Dios si yo estoy en pleito con mi esposa. Santiago 5, pecado no confesado. Si yo no confieso mi pecado a Dios, ese pecado es como una barrera. A pesar de que soy creyente, mi comunión con Él se interrumpe por causa del pecado. El Salmo 17, también la falta de honestidad es una razón por la que pudiéramos experimentar que nuestras oraciones no son escuchadas. Proverbios 28:9, ignorar la palabra de Dios también resulta en que nuestras oraciones no son oídas. Ahora, no significa que siempre que usted ora por algo y a veces por meses, por años, y no hay la respuesta, significa que hay algo mal en su persona, sino que a veces uno tiene fe y cumple con estos requisitos, pero es Dios el que está tratando de modelar en nosotros la paciencia que veíamos el otro día en Santiago capítulo 1. Ahora, David les va a dar una serie de recomendaciones a estos señores tan malos. Les dice en el versículo 4, temblad y no pequéis. Esa palabra temblad más bien tiene que ver con enojarse, con perturbarse. No es tanto el acto físico de temblar el cuerpo, sino es de enojo. ¿Y cómo es que David tiene misericordia de sus enemigos y les va a dar esta serie de recomendaciones que les va a dar aquí en el versículo 4 en adelante para ayudarlos? Y entonces les pide que se enojen, pero que no pequen. Y quizás el apóstol Pablo tenía estas palabras en mente, ¿verdad? Cuando le escribió a los Efesios, airaos, pero no pequéis. Entonces, temblad y no pequéis. La segunda, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 4. Y saben, David les está pidiendo que cuando estén en su lecho, en su cama de noche, cuando todo está calmo, ellos puedan pensar en silencio todo el daño que ellos están causando. Ahora, el versículo 8, vamos a ver ahí, y lo vimos en el Salmo 3 también, el justo puede ir a su cama y dormir con mucha paz, con mucha tranquilidad, pero el perverso, el que es dado al pecado, no puede dormir de esa manera. Yo quiero animarte, ¿cómo? Quizás se te haga extraño que te lo pregunte, pero ¿cómo es tu sueño? Hay problemas de salud que a veces inhiben que uno descanse bien, no me refiero a eso. La vejez, a veces las personas de la tercera edad batallan en poder descansar bien y sufren de insomnio, no me refiero a eso. A veces perdemos el sueño porque estamos preocupados por algo que nos está pasando y pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios, tampoco me refiero a eso. Pero si hay cosas en tu vida que no están bien, seguramente tú batallas en dormir de noche. Y Dios quiera que tú puedas resolver esas situaciones en tu vida para que tú puedas unirte a nosotros en poder descansar como lo hace toda persona que puede descansar, confiar y servir a Dios. Les pide que mediten entonces de noche. Otra vez aparece ahí al final del versículo 4 la palabra cela. Pasamos al 5. David les dice, ofrezcan sacrificios de justicia. Quizás ofrecían sacrificios, pero al estar en pecado, sus sacrificios eran inmundos. ¿No ve? A veces pensamos que podemos estar mal, pero si servimos a Dios, Dios como que va a ignorar lo que está mal en nuestras vidas. Y la Biblia enseña que no, que lo primero que Dios quiere ver en nuestras vidas es obediencia, es pureza. Y entonces vivamos de una manera en la que hoy en día podamos ofrecer sacrificios de justicia, espiritualmente hablando, ya no físicamente de animales como lo hacían en este tiempo. Otra recomendación que les hace David es confiad en Jehová. ¿En quién confiaban? En sí mismos. No, dice David, ustedes deberían de confiar en el Dios Todopoderoso. En el versículo 6
él va a seguir hablando de estas mismas personas, de estos prevaricadores. Y él dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿No ve? Estas personas no quieren agradar a Dios, pero quieren sus bendiciones. Y la cosa no funciona así. No podemos pensar que podemos vivir como queramos y al final de cuentas, porque Dios es bueno, Él me va a tener que bendecir. No. La recomendación, el mandato, la orden de Jesucristo, cuando Él habla en Mateo capítulo 6 sobre las provisiones del día, Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, obediencia a Dios resulta en poder recibir el bien. Estas personas querían el bien, pero no querían el dador del bien, que es Dios mismo. Y entonces les pide que ellos alcen su mirada a Dios y les dice, o más bien, ellos les pide, les recomienda que Dios alza su mirada sobre ellos. Alza sobre nosotros, oh Jehová, dice ahí en el versículo 6, la luz de tu rostro. Ahora, si tú buscas en el Antiguo Testamento, la luz, el rostro de Jehová sobre alguien siempre implica bendición. Es una señal de la guía, de la bendición de Dios en nuestras vidas. Y esto lo podemos asemejar a las palabras que se dio, que son de bendición ahí en Números capítulo 6, que todos conocemos bien. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahí claramente vemos cómo cuando gozamos de eso, cuando Dios pone su rostro sobre nosotros, es una señal de su aprobación, de su bendición. Pero otra vez, los perversos solamente quieren el bien, pero no quieren al Dios que otorga esos bienes. Y llegamos al versículo 7. David, él ahora habla de su experiencia y él reconoce de Dios. Él quiere que estas personas perversas experimenten a Dios de una manera muy, muy especial. Bueno, David les va a hablar de cuál ha sido su experiencia. Y él dice, tú diste alegría a mi corazón. Ahora, los problemas de David no fueron removidos, ¿verdad? Ni David fue removido de sus problemas. Ahí estaban sus problemas. Él tenía pruebas, él tenía luchas. Pero en todo eso, David podía gozarse. Él podía tener alegría. Y alegría en la vida cristiana no es tanto la risa y el grito y el chiste, sino la alegría en la Biblia más bien se relaciona con la serenidad. Que a pesar de la tormenta que hay en mi vida, yo pueda estar tranquilo, yo pueda estar gozoso, porque yo sé que Dios me va a ayudar, pase lo que pase. Y el gozo es un tema muy hermoso en el libro de los Salmos. Les voy a leer rápidamente algunos versículos que nos hablan del gozo en el libro de los Salmos. Dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Dice también el Salmo 21 y versículo 6, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Dice el Salmo 30 y versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y así pudiéramos leer otros. Yo te aconsejo, te animo a que leas la carta de Pablo a los Filipenses y puedas trazar ese tema del gozo de Dios en la vida del cristiano. Y él habla de cómo el gozo que Dios le había dado, la alegría, era mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Mosto es vino. Y David dice, a pesar de que ellos se gozan de tener una buena cosecha, él dice, mayor ha sido el gozo que Dios me ha dado. Y así nosotros también, que somos hijos de Dios, ¿cuánto más nos podemos alegrar nosotros en nuestro Dios a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de que no lo tengamos todo, a pesar de que estamos sufriendo y que pareciera que hay otras personas que no buscan de Dios y viven felizmente? La realidad es todo lo contrario. Tú y yo, como creyentes en Cristo, tenemos un mayor gozo que ellos. El pecador se rebosa de gozo por los bienes materiales, pero David se goza por lo que Dios hace en su vida
al llenar su corazón de alegría. Y llegamos al final, al versículo 8. David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Similar a lo que vimos en el Salmo 3, versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Nosotros podemos disfrutar de un descanso en la noche. Sabemos que estamos en las manos de Dios, vivimos en tiempos difíciles, pero podemos descansar sabiendo que Dios está en control de todo. Y él termina el Salmo diciendo: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esta palabra confiado realmente es la palabra seguro. Y David entonces nos da la razón por la que él puede descansar de noche. ¿Por qué? Porque él se siente seguro. En las manos de Dios él se siente confiado, él se siente seguro. Y yo quiero animarte que tú también puedas, como David, dejarte en las manos de Dios. Que todas las preocupaciones que tengas se las puedas entregar a Dios, y que tú puedas, como David, a pesar de todo lo que había a su alrededor, poder confiar en Dios. Gracias por seguirnos en este breve y sencillo estudio. Si quieres recibir notificaciones de otro material que subimos, de videos a este canal, te animo a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cada uno de los estudios que subimos. Y también te animo a que, si no lo has hecho, nos visites en nuestra página web. El link va a estar en la descripción: www.graciamasgracia.com. Si Dios quiere, nos estaremos viendo el miércoles para poder seguir estudiando la palabra de Dios.